Hay una lectura en el volumen 20 en italiano, el capítulo 21, ya al final del capítulo, que me parece importante leer porque nos da una claridad enorme sobre esa verdadera realeza, ¿no? Sí, dice así, miren qué interesante. En el Evangelio se lee con maravilla cuando postrado a los pies de mis apóstoles les lavé los pies y no me detuve ni siquiera el pérfido Judas. Este acto, cierto, muy humilde y de indecible ternura que la Iglesia hace memoria, fue una sola vez que lo hice. Mientras que mi voluntad desciende a lo más bajo, se mete a los pies de los hombres, con un acto continuado para sostenerlos, para hacer la tierra firme, a fin de que no se precipiten en el abismo, y nadie le pone atención. Y la noble reina espera con paciencia invicta, velada por tantos siglos en todas las cosas creadas, que su voluntad sea conocida, y cuando sea conocida romperá tantos velos que la esconden y hará conocer qué cosa ha hecho por tantos siglos por amor del hombre. Dirá cosas inauditas, excesos de amor nunca pensados por ninguno. Es por eso que hablándote de mi voluntad, te hablo mucho de la creación, porque ella es vida de todas las cosas creadas, y por medio de ella da vida a todos. Y esta vida quiere ser conocida para poder venir el reino del eterno fiat. Siempre que se habla de este reino, entonces el que quiera ser el mayor, pórtese como el menor. Pero ¿qué mejor servicio prestar nosotros que a la voluntad de Dios? O sea, ponernos a los pies de la voluntad de Dios. Porque sirviendo a la voluntad de Dios, servimos a todos. Porque la voluntad de Dios está en todo. Sometiéndonos a la voluntad de Dios, nos sometemos a todo. Y ese es el verdadero reinar. La voluntad de Dios nos hace reyes, reinas, almas reinas, con el verdadero reinado. Vamos a hablar entonces ahorita de la iglesia cuerpo de Cristo. A mí este tema de la iglesia cuerpo de Cristo me parece tan hermoso, porque cuando tú te sabes cuerpo de Cristo, te sabes miembro del cuerpo de Cristo, entiendes que tu vida es Cristo y que ya tu vida no es tu vida, sino la de Cristo. Pero entenderlo desde el corazón, como decirle, vive tu vida en mí, como quieras vivirla. Como si el dedo te dijera, no, es que yo no tengo vida, es que la vida de este dedo es tu vida. ¿Cómo se va a poner el dedo a que yo viva mi vida? Si él es una mínima parte de todo mi ser. Y eso somos nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? Un miembro. La vida es la de Cristo. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Y habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, lo dice en el Evangelio de San Juan en su capítulo 15. Anuncia esa comunión misteriosa pero real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese permanecer en Él, es que es permanecer en Él, quedarnos en Él, dentro de Él, con Él. Cuando los discípulos se privan de Él por la asunción, la ascensión, Él les promete quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos, les envía el Espíritu Santo y la comunión con Jesús se hace más intensa por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Es que lo que hace el matrimonio, que es otra verdad que nadie le pone atención, pero que es una verdad, no porque no la crean ni le pongan atención deja de ser una verdad, que hace de los dos una sola carne y en la eternidad lo verán. Con Cristo, la unión con Cristo por el bautismo es mucho más fuerte, mucho más profunda que la unión de los esposos. Va mucho más allá. Somos con Cristo un solo cuerpo, un solo ser, un solo ser. Ya no nos pertenecemos. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él,
siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Por eso la iglesia tiene 3 aspectos en los que explican su grandeza, ¿no? Primero, es cuerpo de Cristo. Porque es cuerpo de Cristo, todos los miembros de esa iglesia están unidos entre sí por su unión con Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y la iglesia también es esposa de Cristo. Todas las relaciones que se dan entre los hombres se concentran en Cristo y la iglesia. Ahí están todas. Entonces vamos a meditar en un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. En todos los sacramentos, ¿no? Igual el bautismo y la Eucaristía. La Eucaristía compartimos tan realmente ese cuerpo de Cristo que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Ahora, es preciso entender que dentro de esa unidad cada miembro conserva su identidad, ¿no? Su particularidad, así como en un cuerpo. El ojo no es pie ni es dedo, es ojo, punto. Y tiene las funciones de ojo y el dedo no lo puede reemplazar, porque no tiene el dedo la capacidad de ver que Dios le dio al ojo. De igual manera, así es en el cuerpo de Cristo. En esa construcción del cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Eso lo tenemos muy claro. ¿Quién asigna? Es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el que según su riqueza y las necesidades de los ministerios distribuye sus diversos dones para el bien de la iglesia. Esa unidad produce y estimula entre los fieles la caridad, y el meditar en esa unidad acrecienta nuestra caridad. Uno no perder de vista estas verdades en la práctica, porque a veces cuando las estamos contemplando teóricamente es muy fácil, pero lo que es la práctica. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. La unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni barranquillero, ni cartagenero, ni antioqueño, ni bogotano, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando contemplando esta unidad del cuerpo se entiende mucho el misterio del dolor, porque ya tú sabes que tu sufrimiento es canal de bendición. Y tú tienes con ese sufrimiento que aliviar a muchos. Entonces se asume con responsabilidad, ¿no? Ya no se asume como una carga, como una de malas, como una mala suerte. No, tiene que asumirse como una responsabilidad. Ya digo, así como cuando tú te fracturas esta pierna, este miembro, este brazo, el otro tiene que trabajar doble. Tienes que ingeniártela y este brazo no protesta porque este no puede hacer nada, ¿no? Sabe que el otro está fracturado y le toca. Es igual en el cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol, los débiles, los fuertes deben sobrellevar las cargas de los débiles. Y esos son los negocios que Dios hace. Cuando ve a alguien débil, por ejemplo un agonizante, atormentado por un dolor que no le deja de pronto un respiro, hasta donde Dios quita ese dolor a él y se lo descarga a otro mientras lo gana él para el cielo. Y el otro ofrece ese dolor, porque este debía purgar con ese dolor sus pecados, pero para darle un respiro, Dios le pasa ese dolor al otro, y el otro sufre el dolor purificando los pecados de este para que este pueda tener un respiro y salvarse. Son los negocios que Dios hace, pero nosotros tenemos que estar atentos a nuestro papel, a lo que somos en realidad, para no olvidar estas funciones. Porque el egoísmo nos lleva a olvidar todas estas verdades. Y entonces solo pensamos en nosotros. Y olvidamos cuánto bien estamos llamados a aportar en favor de los demás. El numeral 1937 dice así, hablando de las diferencias de los miembros, dice, estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan
y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Eso se lo dice Jesús a Santa Catalina de Siena. Hay muchos a los que distribuyo de tal manera esto a uno, aquello a otro, a uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad. Fíjense, ay, porque hay ricos y pobres, miren la sabiduría de Dios. Y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Esto es muy bello entenderlo. Si a Dios a este le dio una cualidad sorprendente, no es para gozar simplemente, no. Es para que la comparta con los que no la tienen y se ponga al servicio de los que no la tienen. Y así los bienes materiales, igual los bienes del espíritu. Todo es para el servicio, porque el único dueño de todo es Dios. Nosotros solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cristo, estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Nos lo empieza a explicar el numeral 792. Es el principio de la creación y de la redención. Cristo lo es todo. ¿Cuándo empezó a formarse la iglesia? ¿Cuándo creen ustedes que empezó a formarse la iglesia? En Adán y Eva, antes del pecado original. Ahí establece Jesús su matrimonio con la humanidad, ¿o no? Sí. Solo que esa esposa le fue infiel con el pecado original. Esa esposa le es infiel. Y entonces Él establece la redención para reenamorarla y sacarla, ¿sí?, de ese adulterio en el que ella está. Pero ahí nació la iglesia. Luego ya viene Cristo a restablecer esa unión perdida entre Dios y la humanidad, que es su esposa. Y entonces Cristo en él abraza toda esa humanidad para presentarla como una novia ante su esposo. Pero ahí empieza la iglesia. Él es el primero en todo, principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Cristo nos une en su Pascua. Todos los miembros, fíjense qué hermoso esto, tienen que asemejarse, que esforzarse en asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en ellos. Es un deber. Transformarnos en Cristo es un deber. Y nuestra tarea termina cuando Cristo se haya formado en nosotros, todo. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Cada misterio de la vida de Cristo tiene que reproducirse en cada uno de nosotros, porque mi vida es Cristo. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Este numeral 793 es bellísimo. ¿Qué es unirnos en su Pascua? ¿Qué es la Pascua? Pasión, muerte y resurrección. Esa es la Pascua, que es el paso por el que todos tenemos que pasar, y no una vez. La Pascua la vivimos muchísimas veces en nuestra vida. Pero no nos debemos de preocupar, porque Cristo provee el crecimiento de su cuerpo. Como Él es la cabeza, Él se esfuerza para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios, mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en ese camino de la salvación. Siempre que leamos la palabra salvación, vamos a entenderla en su sentido completo, que no es solo librarnos del pecado ni no ir al infierno, sino que la verdadera salvación es comer el fruto completo de la redención. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Esa es la verdadera salvación.
Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total. La iglesia es una con Cristo y los santos tienen una viva conciencia de esta unidad. Lo dice San Agustín, que dice muy bellamente que nos felicitemos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Esto dice mucho. El catecismo de antes decía que ser cristiano, hombre de Cristo, seguidores de Cristo. No, ahí no está nuestra meta. El cristiano debe caminar para transformarse en Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. Ni la cabeza sola, ni los miembros solos. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Santa Juana de Arco también dice a sus jueces, ¿no? Ella resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente así: de Jesucristo y de la iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Vamos a leer del volumen 13, el capítulo 50, sí, en relación a estos numerales de Cristo, volumen 13, capítulo 50. Dice: hija mía, la iglesia es mi cuerpo místico, del cual yo me glorío de ser su cabeza. Pero para poder entrar en este cuerpo místico, los miembros deben crecer a su debida estatura. De lo contrario, deformarán el cuerpo. Pero hay cuantos no solamente no tienen la proporción de vida, sino que están podridos, llagados, tanto que dan asco a mi cabeza y a los demás miembros sanos. Ahora bien, las almas que viven o que vivirán en mi voluntad serán en el cuerpo de mi iglesia como la piel del cuerpo. El cuerpo contiene piel interna y piel externa. Como en la piel está la circulación de la sangre que le da vida a todo el cuerpo, y en virtud de esta circulación los miembros llegan a su debida estatura, si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, sería horrible el aspecto del cuerpo humano y los miembros no crecerían a su debida estatura. Mira cómo me son necesarias estas almas que viven en mi voluntad, habiéndolas destinado a ser como la piel del cuerpo de mi iglesia y como la circulación de la vida a todos los miembros, serán ellas las que darán el crecimiento debido a los miembros no crecidos, que sanarán los miembros llagados y que viviendo continuamente en mi voluntad restituirán la frescura, la belleza, el esplendor a todo el cuerpo místico, haciéndolo del todo semejante a mi cabeza, que se posará con toda majestad sobre todos estos miembros. Por eso no puede venir el fin si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi voluntad. Estas me interesan más que todo. Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas, un cuerpo sin piel, ¿cómo se vería de feo? Y si esto me interesa más que nada a mí, debe interesarte más que nada a ti si me amas. Yo, de ahora en adelante, daré a todos tus actos hechos en mi voluntad la virtud de hacer circular la vida a todo el cuerpo místico de la iglesia. Como la circulación de la sangre en el cuerpo humano, tus actos extendidos en la inmensidad de mi voluntad se extenderán sobre todos, y como piel cubrirán a estos miembros, dándole el crecimiento debido. Por eso, sea atenta y fiel. En el volumen 3, capítulo 16, también nos explica un poco esto que acabamos de ver en el catecismo. Dice: el cuerpo místico de Cristo en la figura de Jesús flagelado en la columna. Luisa ve con asombro que la cabeza es la de nuestro Señor, pero los miembros de muchas otras personas, especialmente religiosas. ¿Cuántos miembros infectados que dan más tinieblas que luz? En el lado izquierdo estaban aquellos que hacían sufrir más a Jesús. Se veían miembros enfermos, llenos de llagas aguzanadas y profundas. Otros
que apenas permanecían unidos con un nervio a aquel cuerpo, o cómo padecía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros. Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, es decir, miembros sanos, brillantes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores, y entre estos miembros se distinguía alguno que emitía un perfume oscuro. Esta divina cabeza sobre estos miembros llegaba a sufrir mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes, que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban enorme gloria, pero era mayor el número de los miembros infectados. Jesús me dijo: hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de la Iglesia, de la que me glorío de ser la cabeza. Pero cuántos destrozos crueles causan estos miembros en este cuerpo. Parece que se animan entre ellos a ver quién puede darme mayor tormento. Son místicas realidades, ¿no? Místicas porque no las vemos, pero son. Jesús se las visualiza a Luisa y al mostrárselas a ella nos las muestra a nosotros. La Iglesia es la esposa de Cristo. Vamos a estudiar esta última realidad de la Iglesia. Hay una relación personal entre Cristo y la Iglesia. Y este aspecto con frecuencia se simboliza o se representa mediante la imagen del esposo y de la esposa. Ya todos los profetas nos hablaron mucho de eso, ¿no? Y el mismo Jesús habla se muestra él como el esposo. Acordémonos de la parábola de las 10 vírgenes, que si el esposo está con ellos, pues ellos cómo van a ayunar, ¿no? Que ayunarán cuando el esposo se vaya. Hay dos, el catecismo trae dos referencias que son Marcos 2:19 y Mateo 22 del 1 al 14 y 25 del 1 al 13. El apóstol Pablo también presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Es que si entre los esposos de la tierra están obligados a una fidelidad tal, ¿no? Que un mero pensamiento, es que fíjense, un mero pensamiento hacia otra persona que no sea su esposo o su esposa, ya es un adulterio. ¿Cuánto más esa relación entre Cristo y el alma, y entre Cristo y la Iglesia, su esposa, que es una relación mucho más íntima que la de los esposos de la tierra? Por eso es que Jesús en los volúmenes dice: no quiero que tengas ni un solo pensamiento de ti misma, y mucho menos de otros que no sean yo. El apóstol presenta a la Iglesia como una esposa desposada con Cristo para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Lo habla el Apocalipsis en 22:17, lo habla Efesios en el capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 5, versículo 27. Ya en sus casas, cuando retomen esto, pues pueden leer con más calma la Sagrada Escritura. Esa esposa a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. Esta expresión de Efesios 5:26 nos aclara mucho lo que es la verdadera salvación, ¿no? La salvación de Cristo lleva a la santificación de la Iglesia. Para eso Cristo se entregó, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. San Agustín nos habla de esto. He aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. ¿Cuánto nos cuesta creer en la práctica esto? Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, en el caso del Papa, ¿no? O en la del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Son palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5. El Señor mismo en el Evangelio dice: de manera que ya no son dos sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, Él se llama esposo, y como cuerpo, esposa. Como se trata de las almas, a veces en la parte masculina les cuesta entender que son esposas de Cristo, pero es el alma, ¿no? Porque el alma no tiene sexo. Entonces ahí es donde el hombre realiza su desposorio con Cristo, el alma, su alma. Porque también ellos son miembros, ellos no son cabeza, ellos son miembros. Como miembros son esposa. La Iglesia es templo del
Espíritu Santo. Ya lo habíamos anunciado o hablado de esto un poco atrás. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es su iglesia. A ver, ¿qué son unos miembros sin espíritu? ¿Qué es la muerte? La separación de cuerpo y espíritu. O sea, los miembros quedan sin el espíritu. ¿Cómo quedan los miembros sin el espíritu? Sin vida. Tan muertos que hay que enterrarlos rápido porque se descomponen y luego apestan. Bueno, lo que es el espíritu para los miembros del cuerpo es el Espíritu Santo para la iglesia. Qué profundo es eso. O sea, no hay nada en la iglesia que no sea movido por el Espíritu Santo. De lo contrario, no habría vida, no la habría. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como en su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, y está todo él en el cuerpo, y está todo él en cada miembro. Lo dice Pío XII en Mystici Corporis, es una encíclica, ¿no? El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo. Es una verdad muy bella. Está en toda la cabeza todo Jesús, está en toda la iglesia y está en todo él en cada miembro. Y luego San Ireneo dice que es a esa misma iglesia la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión a Dios. Porque allí donde está la iglesia está también el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. Por eso dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Son iglesia, allí está el Espíritu Santo. El numeral 798, muy importante porque nos da claridad sobre muchas cosas. Dice que el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Jesús si el Espíritu Santo no nos mueve. Fíjense, ni siquiera eso, ni pronunciarlo, ni pensar en él. Si el Espíritu Santo es el principio vital de todo el cuerpo de la iglesia y de cada miembro, y saludable. No hay una obra buena que no tenga origen en el Espíritu Santo. Así la persona ni lo reconoce, porque es el cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio. La palabra de Dios tiene el poder de construir el edificio. ¿Cuál edificio? La edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por eso la palabra, el poder de la palabra, porque la palabra comunica vida. Por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo. Por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas. A través de todo eso actúa el Espíritu Santo, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Ahora vamos a hablar de los carismas. Los carismas los hay extraordinarios y sencillos y humildes. ¿Qué es un carisma? Una gracia del Espíritu Santo que tiene directa o indirectamente una utilidad eclesial. Y eso hay que subrayarlo. Lo que el Espíritu Santo da es para bien de su iglesia, porque tú eres un miembro de la iglesia, tú no eres una persona aislada. Y esto es lo que no se ha querido entender. Nadie es más o es menos porque tenga un carisma, no. Ni el ojo es más que el pie porque ve, ni el pie puede decir que es más que el ojo porque el pie puede brincar y el ojo no. Cada uno tiene su función específica y la función no lo hace ni más ni menos que el otro. Cada uno tiene su utilidad propia. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe. ¿Pero cuál es el reconocimiento? Ay, es que yo tengo el don de la... Sí, ya, Dios me lo
lo dio. Y también por todos los miembros de la iglesia. Son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza, fíjense, siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir el catecismo con esto? Que puede haber aparentes carismas que no provienen verdaderamente del Espíritu Santo. Constituyen tal riqueza siempre y cuando, dadas condiciones, que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Qué importante. Es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. ¿Cuál es la caridad? La gloria de Dios, el amor a Dios. Ahora, una persona tiene el don de profecía, el don de sanación, el don de expulsar demonios. Primero tiene que constatar si viene verdaderamente del Espíritu Santo y ese discernimiento lo hace la iglesia. Segundo, tiene que ejercerlo conforme a los impulsos auténticos de ese espíritu. ¿Y cómo hace ella para saber si el impulso es del espíritu o es de ella? Por eso es que dice San Juan de la Cruz, rechácenlos, no los quieran, porque si es voluntad de Dios prestar el servicio de la iglesia a través de ti, así tú lo rechaces, Dios por encima de tu rechazo te lo impone y la iglesia podrá comprobar que es verdaderamente del Espíritu. Y entonces la iglesia será la que cuide que esa alma lo ejerza conforme a los impulsos del Espíritu. Y ahí viene la obediencia. Por eso es que la iglesia a esas almas que tienen carismas extraordinarios las trata con fuerte, que tiene que ser así. Sí, y las está protegiendo, es que las está protegiendo. Si no, ¿cómo hace? Entonces el numeral 801 complementa muy interesante, dice, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Ninguno. Y si la iglesia dijo no, ¿quién actúa en la iglesia para decir no? El Espíritu Santo. ¿O no? Ya vimos que el Espíritu Santo mueve toda la vida de la iglesia. Y si el Espíritu Santo mueve a un ministro decir no quiero que prediques, no quiero que leas, no quiero que sirvas en el altar, no quiero que ejerzas la sanación, es no, porque es el Espíritu Santo. Entonces, no, pero es que entonces, ¿para qué me lo dio el Espíritu Santo? Es que hay dos condiciones. Tú debes ejercer ese carisma conforme a los impulsos auténticos de ese Espíritu. ¿Y quién te da la autenticidad de los impulsos del Espíritu? La iglesia, los ministros, a quienes el Espíritu dirige en favor de los miembros. Ya digo, en esto ha habido mucho error. Pero si Dios me da es porque lo ejerza. Puede que te lo dé para que lo sometas. Y punto. ¿Sí? Para que te sometas nomás. A ellos, a los pastores de la iglesia, compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Ahora dice el Papa, no sé si ha salido el documento, no quiero que las mujeres sirvan en el altar, ni sean ministros de la Eucaristía. No. Ay, pero que hay un viejito. Ya eso es responsabilidad de la iglesia, de los pastores, y a ellos les toca, no es a ti. Pero que nada. Pero esto es vivir la verdad. Pero Dios nos hace profetas para servir a la verdad y nos ponemos en contra de la verdad. Y nos hace reyes para someternos a la verdad y nos ponemos por encima de la verdad. Eso es lo que está pasando en la iglesia, dolorosamente. Pero es por un desconocimiento total de la verdad. En los numerales del 1091 al 1109, que ahí están indicados en el catecismo, habla precisamente sobre esta acción del Espíritu Santo en la liturgia, ¿no? Es muy lindo como dice que la asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor
y debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra, en el 1098, es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea, obra común. El Espíritu Santo quiere, en el caso de la misa, por ejemplo, tú vas a asistir a la Eucaristía, tú debes prepararte. El Espíritu Santo quiere prepararte como un pueblo bien dispuesto, pero tú también tienes que quererlo, porque esa preparación es una obra común entre el Espíritu Santo y tú. Si ya tú te dispones, y ese disponerse es llegar un poco antes, recoger tu espíritu, pensar en lo que vas a celebrar, en lo que vas a hacer, entonces le estás dando amplitud al Espíritu Santo para que te disponga como un pueblo bien dispuesto. Y esa gracia del Espíritu Santo va a suscitar en ti la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. El 1098. Y estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma. ¡Qué importante! Y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. ¿Por qué la misa no produce efecto en tanto? No se dispone. Entonces, si no hay esa disposición, el Espíritu Santo no trabaja. No puede trabajar porque es una obra común del Espíritu Santo y del alma. Y si no tienes la disposición, que es la que precede, no vas a darle acogida a las otras gracias que Dios te tiene reservada en esa celebración, ni vas a gustar los frutos de la vida nueva que estás llamada a producir con las gracias que Dios te va a dar. Entonces viene el desprecio de las gracias, que es tan fuerte. No sé si ustedes han meditado en esa parte del Apocalipsis que dice, teme a Jesús que pasa. Dice, el que estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que me deja entrar, pues yo entraré y cenaré con él. Él llama para darte su cena, sus gracias. Pero si tú no le abres, Él pasa. Y esas gracias ya quedan perdidas. Es el desprecio de las gracias. Y ya no regresan. Qué atentos tenemos que estar a esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay otro numeral entre estos mismos que se citan. Bueno, ahí todo eso habla. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y en los otros sacramentos. Ningún sacramento, miren, nosotros debemos entender tan en la práctica esta unión del Espíritu Santo con nuestra alma tan fuerte que nosotros no debiéramos iniciar ninguna acción, muy especialmente estas acciones litúrgicas sagradas, sin abrirnos, sin disponernos, sin ponernos dóciles al Espíritu, sin entrar en esa comunión, por lo menos reconocer esa comunión de vida con el Espíritu Santo, que es lo mismo que en otro lenguaje nos dice los volúmenes, estén atentos, o sea, no hacer nada distraídos, ni en una forma superficial, ni con la mente puesta en otra cosa, sino es esa atención continua, es el martirio de la atención continua. Entonces vamos a dejar allí, luego viene el resumen hasta el 810, ¿sí? La Iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza, vive de Él, en el 807, ese numeral es muy bueno, vive de Él es nuestra vida, en Él y por Él, en Cristo, con Cristo y por Cristo. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. La Iglesia, es que esto dice cosas tan bellas, este catecismo, es la esposa de Cristo. Entonces nos explica, Él la ha amado, se ha entregado por ella, la ha purificado por medio de su sangre. ¿Cuántas veces Dios no nos purifica? Todas las veces que, como le dice el profeta Oseas, nos vamos a buscar otros amantes que no son Él, así ese otro amante sea yo mismo, mi voluntad, mis caprichos, mis gustos, Él nos sale al encuentro, nos pone trabas para que volvamos a Él y nos purifica. Y ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Celebramos el primero la fiesta de María, Madre de Dios y Madre de la humanidad. Igual como ella, nosotros estamos llamados a ser Madre de Dios y Madre de la humanidad. ¿Por qué Madre de Dios? Porque tenemos que hacer que cada miembro de esa iglesia
cada miembro nazca Jesús, crezca, se desarrolle y madure, ¿no? La iglesia es templo del Espíritu Santo como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Toda la iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a dejar aquí y continuamos con la iglesia es una santa, católica y apostólica.